A veces, un encuentro aparentemente insignificante puede cambiarlo todo. Un cruce de caminos, un semáforo en rojo, una voz que pide ayuda. Y entonces, la vida te sorprende con una historia que no estabas preparado para escuchar. Si historias reales o posibles como esta tocan tu corazón, considera suscribirte a este canal. Tal vez encuentres aquí lo que aún no sabías que necesitabas escuchar. Aquella tarde no tenía prisa. Era uno de esos días donde manejas sin destino fijo, solo para despejar la cabeza. El cielo se teñía de un naranja cálido, y el aire tenía ese olor a tierra mojada que deja la lluvia después de irse. La vi en la orilla de la carretera. Una joven, con uniforme blanco, sosteniendo una pequeña mochila y levantando la mano con timidez. No parecía peligrosa. Tenía el rostro pálido, los ojos cansados, y algo en su expresión que no supe nombrar, pero que me hizo detenerme sin pensarlo. Se subió al auto sin decir mucho. Solo un gracias suave, casi imperceptible. Su voz era como una nota apagada de piano. Me dijo que iba al otro lado del pueblo, cerca del hospital viejo. No hablamos mucho los primeros minutos. Solo el ruido del motor y el golpeteo leve del parabrisas limpiando los restos de la lluvia. Pero entonces, mientras pasábamos por un camino rodeado de árboles, me miró de reojo. Y dijo, «¿Usted cree que algunas personas nacen para cuidar, aunque nadie las cuide a ellas?» Me quedé en silencio, porque esa pregunta no sonaba como curiosidad. Sonaba como un susurro desde una herida abierta. Le respondí con lo único que se me ocurrió en ese momento. No lo sé, pero sé que hay quienes salvan vidas mientras cargan con un dolor que nadie ve. Ella sonrió, pero sus ojos no acompañaron esa sonrisa. Y empezó a hablar. A soltar una historia que aún no sé si merecía escuchar. Se llamaba Laura. Había terminado la carrera de enfermería hacía menos de un año. Trabajaba en el turno nocturno del Hospital General, ese donde las paredes ya no se pintan y los ventiladores suenan más fuerte que los monitores cardíacos. Pero no era su primer contacto con el dolor. No, ella conocía la enfermedad desde antes que supiera leer o escribir. Su mamá fue diagnosticada con cáncer cuando Laura tenía solo 5 años. Y desde entonces, su vida se convirtió en una sala de espera constante. Me contó cómo aprendió a cambiar sondas antes de aprender a multiplicar, cómo acompañaba a su madre a quimioterapias, y cómo dormía en sillas plásticas con la cabeza recostada en el regazo de una mujer que olía siempre a alcohol y algodón. Mi mamá era fuerte, ¿sabe? Me dijo con los ojos fijos en la carretera. Hasta el último día, nunca se quejó, ni una sola vez. Su voz tembló, pero no lloró. Como si llorar estuviera prohibido para quien ya lloró demasiado en silencio. Y cuando su madre falleció, Laura no se quebró. Se hizo enfermera. Porque, según ella, alguien tenía que cuidar a los que no tienen a nadie. Y esa frase me quedó rebotando en la cabeza. Cuidar a los que no tienen a nadie. Como si fuera una promesa, una misión, o quizás una forma de sanar su propio vacío. El silencio volvió al coche por unos minutos. Pero ya no era incómodo. Era espeso, como si cada palabra que Laura había dicho hubiera quedado flotando entre nosotros, llenando el espacio con algo más profundo que el aire. Yo no sabía qué responder. Y quizá por eso, ella siguió hablando. Me contó del primer paciente que perdió. Un hombre mayor, sin familia, sin nombre en la ropa, sin historias que contar. Nadie fue a buscarlo cuando murió. Nadie preguntó por él. Nadie lloró. Y sin embargo, Laura lloró. Porque incluso los olvidados merecen una despedida, dijo. Lo había sostenido de la mano mientras su corazón se detenía. Y aunque no lo conocía, le susurró al oído que todo estaría bien. Que podía irse en paz. Que no estaba solo. Esa fue su primera noche de guardia. Y aún así, no pensó en renunciar. A veces siento que los hospitales son como cementerios en pausa, murmuró. Gente esperando a que algo pase, a que el cuerpo reaccione o que el alma se despida. Yo la escuchaba con el corazón en la garganta. Esa joven, que apenas tendría 20 y tantos años, hablaba con la profundidad de alguien que ya había vivido demasiadas vidas en una sola. Y entonces me dijo algo que no esperaba. Hoy, venía de despedirme de alguien más. La miré, sin atreverme a preguntar. Pero ella continuó. Se trataba de una niña. Se llamaba Sofía. Tenía 6 años. Leucemia.
Diagnóstico tardío. Pronóstico reservado. Laura la cuidó durante 2 meses. No como enfermera, sino como una hermana mayor. Me pintaba las uñas. Me hacía trenzas. Me contaba cuentos. Me hacía olvidar que estaba en un hospital. La describía con una sonrisa que dolía, porque detrás de esa ternura se escondía una despedida que aún estaba fresca. Esa mañana, antes de que Laura pidiera el aventón, Sofía había fallecido. Me pidió que le cantara una canción, dijo. Y mientras la cantaba, se fue, como si estuviera esperando ese momento exacto para partir. Se quedó en silencio. El tipo de silencio que se siente más que se escucha. Nunca sabré si hice lo suficiente por ella, murmuró. Pero al menos no murió sola. Paramos el coche por un instante. Habíamos llegado a un pequeño mirador. Desde ahí, se veía todo el pueblo y las luces del hospital al fondo, parpadeando como luciérnagas tristes. Laura bajó del coche. Respiró hondo. Cerró los ojos. Yo la observé desde el asiento. Y por primera vez entendí algo que nunca había considerado. Hay personas que eligen cargar con el dolor de otros, para que ese dolor no se multiplique. Hay quienes deciden convertirse en abrigo, en consuelo, en presencia, aun cuando nadie lo espera. Y esas personas, rara vez reciben lo que dan. Después de unos minutos, ella volvió a entrar al coche. No dijo nada. No hizo falta. El silencio ahora era otra cosa. Era respeto. Era memoria. Era esa especie de oración que a veces se forma entre dos personas que no se conocen, pero que comparten una herida invisible. Encendí el motor y seguimos el camino. Laura comenzó a hablar de su infancia. Me contó que su madre había sido enfermera también, que crecieron solas, que no tenían mucho, pero que nunca les faltó amor. Mi mamá siempre decía que el dolor ajeno no se juzga, se abraza. Fue su madre quien la inspiró a estudiar enfermería, aunque ella no quería, al principio. No quería ver morir a la gente, confesó. Pero entendí que hay algo aún más duro que ver morir a alguien, y es verlos morir solos. Cada frase que decía era como una costura más en una historia que no dejaba de doler. Y entonces ocurrió algo inesperado. Un perro cruzó la carretera. Frené de golpe. El corazón me retumbaba en el pecho. El coche se quedó quieto, a unos centímetros del animal, que desapareció en la maleza. Laura me miró, aún con el susto en el rostro, pero sonriendo. Así es la vida, inesperada, frágil y fugaz. Esa frase quedó retumbando en mi cabeza, porque era verdad. Porque en ese coche, de noche, en medio de una carretera solitaria, yo estaba recibiendo una lección que ni años de experiencia me habían dado. Laura me mostró una fotografía. Era ella, con Sofía, ambas con coronas de flores de papel en la cabeza, ambas riendo. Una risa limpia, de esas que no se fingen. Se la tomamos en su último cumpleaños. Quería sentirse princesa por un día. Le pedí permiso a la jefa para decorarle la habitación. Hicimos pasteles con plastilina. No podía comer, pero quería cantar. ¿Y cantaron? Le pregunté. Toda la tarde. Respondió. Y al final, ella me dijo algo que nunca olvidaré. Cerró los ojos, como buscando en su memoria esas palabras exactas. Gracias por tratarme como si no estuviera enferma. El coche avanzaba, pero el tiempo parecía haberse detenido. Yo, que había dado un aventón sin pensar mucho, ahora llevaba en mi asiento a una persona que me estaba cambiando por dentro. Y sin decirlo, entendí por qué. Porque a veces, uno no necesita ser paciente para sanar. A veces, basta con escuchar. A veces, alguien se cruza en tu camino no para ser ayudado, sino para ayudarte a ti. La carretera parecía infinita, pero había algo en el aire, algo que no tenía que ver con el destino, sino con lo que estaba pasando en ese trayecto. Laura me preguntó si podía poner música. Asentí. Del altavoz surgió una melodía suave, melancólica. Una voz femenina cantaba algo sobre promesas rotas y la esperanza que persiste. Ella miraba por la ventana, como si cada nota le devolviera recuerdos. A veces creo que las canciones entienden mejor lo que uno siente que las personas. No supe qué responder. Tenía razón. El coche seguía su curso, pero dentro de mí, algo se estaba moviendo. Algo que hacía mucho no sentía.
empatía, conexión, fragilidad. Laura me dijo que muchos pacientes no mueren por la enfermedad, sino por el olvido. Hay quienes entran al hospital con un diagnóstico y salen con un silencio. ¿Y tú? Le pregunté, ¿cómo cargas con todo eso? Su respuesta fue rápida, casi automática. No lo cargo, lo transformo. Me explicó que por cada historia de dolor que vivía, trataba de sembrar algo bueno. Una carta, un dibujo, un abrazo que durara más de 3 segundos. Si no puedo salvarlos del final, al menos quiero salvarlos de la indiferencia. Pasamos frente a una gasolinera. Ella pidió hacer una parada rápida. Mientras llenaba el tanque, la vi caminar hacia una pequeña tienda. Salió con una botella de agua y una rosa de papel. Es para dejarla mañana. Es el aniversario de Sofía. No dije nada, porque no había palabras. Esa rosa, hecha a mano, era más poderosa que cualquier discurso. Y me hizo pensar en lo poco que conocemos del dolor de los otros, y en lo mucho que juzgamos sin entender. Cuando regresamos al coche, me ofreció la rosa. ¿Quieres llevarla tú conmigo? La tomé, y en ese instante, supe que este viaje no era solo suyo. También era mío. Seguimos en silencio un buen tramo, pero no era incómodo. Era ese tipo de silencio que reconcilia, que acompaña. Y entonces, casi como si el universo quisiera probar mi capacidad de asombro, ella sacó una pequeña libreta de su mochila. Aquí escribo cada nombre que me marca. Me mostró páginas llenas de fechas, dibujos, frases. Cada paciente, una historia. Cada historia, una semilla. Pasó las páginas con delicadeza, como quien toca algo sagrado. Cuando pierdo la fe, leo esto. Yo, que pensaba que solo estaba dando un aventón, ya no sabía en qué parte del camino me había transformado en otra cosa. Quizás en testigo, quizás en cómplice, o tal vez, en alguien que necesitaba ser tocado por una verdad que solo una enfermera desconocida podía revelarle. Habíamos cruzado ya media carretera, pero el tiempo parecía haberse detenido. No por el paisaje, sino por lo que estaba ocurriendo dentro del coche. Laura me preguntó si yo creía en las señales. A veces creo que sí, le respondí, pero otras veces pienso que uno simplemente quiere ver lo que necesita. Ella sonrió, con tristeza. Hace 2 días soñé que alguien me llevaba lejos. No conocía su rostro. Solo sentía que me escuchaba sin juzgarme. ¿Y crees que soy yo esa persona? Le pregunté, medio en broma. No lo sé, pero a veces los sueños son pretextos que el alma usa para decirnos algo. Después, hizo una pausa, como si algo dentro de ella se estuviera rompiendo. Voy a decirte algo que no he contado a nadie. Sentí como el aire cambiaba, como si una confesión estuviera a punto de nacer en medio de ese auto. Hace un mes, me diagnosticaron un linfoma. No supe qué decir. Me quedé en silencio. No de indiferencia, sino de respeto. Ella respiró hondo. Su voz temblaba. No quise decirlo en el hospital. No quería ser la enferma. Quería seguir siendo quien cura, no quien necesita ser cuidada. Fue ahí donde entendí. Todo su discurso sobre el dolor, sobre la memoria, sobre las rosas de papel. No eran solo cosas que había visto. Eran cosas que ahora vivía. Y aún así, sonreía. Y aún así, cuidaba. ¿Tienes miedo? Le pregunté, finalmente. Sí, pero más miedo me da no haber amado suficiente. No haber dejado huella. La carretera nos llevó a una curva que daba vista a un valle. El sol empezaba a caer. Todo parecía teñido de oro y sombra. Ella bajó la ventana, cerró los ojos, y respiró profundo. Hoy, por un momento, sentí que no era la enferma. Y en ese instante entendí el verdadero poder de la compasión. No es salvar, es acompañar. No es tener respuestas, es quedarse, incluso cuando todo duele. Me dijo que estaba haciendo un video, que grababa pequeños fragmentos con su celular, no para volverse viral, sino para que, si un día ya no estaba, alguien supiera cómo era amar a los pacientes sin reservas. Quiero que mis compañeros recuerden que ser enfermero no es una carrera, es un voto. Al llegar a la próxima parada, bajó un momento y me dejó solo con sus palabras, su aroma a eucalipto y su historia.
Miré por el retrovisor y vi su libreta sobre el asiento trasero. La abrí. Una página decía: si esta historia llega a ti, no me olvides, porque mientras alguien me recuerde, aún estaré viva. Guardé la libreta con cuidado. No era mía, pero algo me decía que no debía devolvérsela de inmediato. Tal vez, ella necesitaba que alguien más la leyera primero. Cuando regresó al coche, no mencionó nada. Solo se sentó, se ajustó el cinturón, y me regaló una sonrisa suave. Esa clase de sonrisa que viene después del llanto, no antes. Seguimos conduciendo. Ahora el silencio era distinto. Ya no era incómodo. Era sagrado. Le pregunté si tenía familia. Me dijo que sí, pero que estaban lejos. No por la distancia, sino por la vida. Mi mamá trabaja mucho. Y mi papá, bueno, él nunca entendió por qué quise ser enfermera. Decía que eso era cosa de mujeres que no pudieron ser doctoras. Sus palabras no tenían rencor. Solo una herida antigua, cicatrizada a medias. Luego habló de una paciente. Una niña. Tenía leucemia. Se llamaba Mariela. Tenía 7 años y dibujaba mariposas con crayones morados. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Una vez me dijo que cuando uno muere, se convierte en aire, para poder abrazar a todos al mismo tiempo. Aquella frase me partió en dos. ¿Qué clase de sabiduría cabe en una niña de 7 años? ¿Qué clase de fuerza se necesita para cuidar a alguien que sabes que pronto se irá? Laura lo había hecho. Sin aplausos. Sin medallas. Solo con amor. A unos kilómetros del hospital donde la dejaría, me pidió algo inesperado. ¿Podemos detenernos en una capilla? Asentí. No pregunté más. Llegamos a una pequeña iglesia al borde del camino. De esas que casi nadie nota, pero que siempre están abiertas. Entró sola. Se arrodilló. Y por unos minutos, pareció hablar con alguien que no estaba ahí. Yo la observé desde fuera. Había algo en su manera de rezar que me rompió por dentro. No pedía. No exigía. Solo agradecía. Cuando regresó, me dijo: a veces no se trata de que Dios te cure. A veces, solo necesitas sentir que no estás sola. Seguimos nuestro camino. Ya casi era de noche. Las luces del hospital aparecieron a lo lejos, como un faro. Ella suspiró. ¿Sabes qué es lo más difícil? Preguntó. Que mañana tendré que sonreír como si nada. Cuidar pacientes. Insertar catéteres. Escuchar quejas. Y mientras tanto, esconder mi miedo. Yo no pude evitar pensar en cuántas enfermeras, médicos, camilleros, viven batallas que nunca vemos. Historias que nadie cuenta. Dolores que no se anotan en los expedientes. Estacioné frente a la entrada principal. Ella bajó lentamente. Me agradeció, como si lo que acabábamos de compartir fuera algo más que una simple carona. Gracias por escuchar. No lo haces como los demás. Tú, escuchas con el alma. Me conmovió. Me dolió. Y, al mismo tiempo, me sanó. La vi alejarse, con su uniforme arrugado, su mochila al hombro y esa dignidad silenciosa que solo tienen los que cuidan con amor. Pensé en todo lo que me había contado. En su diagnóstico. En su fe. En Mariela. En las mariposas moradas. Y entendí algo que cambiaría mi manera de ver la vida. Una semana después, volví al hospital. No por ella. Al menos, no al principio. Un amigo estaba internado. Algo menor, pero aproveché la visita para preguntar por Laura. Nadie supo decirme mucho. Solo que seguía trabajando. Y que últimamente se la notaba más cansada. Insistí. Pregunté si podía dejarle un sobre. Nadie puso objeción. Dentro del sobre, guardé una carta. No era larga, pero cada palabra era real. Le conté que su historia me había marcado. Le dije que desde ese día, comencé a ver a los trabajadores de la salud con otros ojos. Que su forma de cuidar, de resistir, de seguir adelante, era un acto de amor que merecía ser contado. Y que si algún día se sentía sola, podía volver a rezar en esa capilla. Porque yo también lo haría. Pasaron los meses. Y un día, recibí un correo. Era de ella. Solo decía: hoy terminé mi última sesión de quimio. El cabello ya no me importa. Me veo distinta. Pero estoy viva. Y mañana, vuelvo al hospital. Porque mis pacientes me necesitan.
Gracias por recordarme que aún valgo. Laura. Lloré. No me avergüenzo de decirlo. En un mundo donde muchos se rinden, ella eligió quedarse. No solo quedarse, sino cuidar a otros, incluso estando rota. Volví a pensar en Mariela. En esas mariposas moradas. En cómo, quizás, los ángeles no siempre tienen alas. A veces, usan uniforme blanco. Y cargan historias pesadas, que solo comparten cuando alguien decide escuchar de verdad. Desde ese día, cada vez que veo a una enfermera caminando por el pasillo de un hospital, me detengo. Porque ahora sé que detrás de esa bata hay una persona que también sangra, que también teme, que también ama, y que, aún así, elige quedarse. Nunca volví a verla en persona. Pero cada vez que entro a un hospital, siento que su historia me acompaña, como si una parte de ella siguiera viajando conmigo. En silencio, en gestos, en miradas. No sé si algún día volvamos a cruzarnos, pero sé que hay algo que Laura me enseñó, y que jamás olvidaré. A veces, el acto más heroico es simplemente quedarse, aun cuando todo dentro de ti grita que te vayas. Pienso en cuántas historias como la suya pasan desapercibidas. Cuántos rostros agotados, cuántas manos temblorosas, cuántas sonrisas forzadas. Y sin embargo, cada una de esas personas sigue ahí, con el alma desgastada, pero con el corazón intacto. Porque no todos los héroes llevan capa. Algunos llevan agujas. Otros, historias que jamás contarán. Y hay quienes simplemente te salvan escuchándote. Si alguna vez te cruzas con una enfermera, no solo le agradezcas. Pregúntale cómo está. Tal vez tenga algo para contar que también te cambie a ti. Si esta historia te tocó de alguna forma, comenta aquí abajo. Si conoces a alguien del mundo de la salud, comparte este video con él o ella. Y si no quieres que estas historias se pierdan en el olvido, suscríbete al canal. Porque hay memorias que merecen ser contadas. Y corazones que necesitan ser vistos. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Quizás, con otra historia que también te haga mirar la vida un poco distinto.